Hola, mi nombre es María José López, soy de la Universidad Técnica de Machala, estoy cursando el primer semestre B de Enfermería. Estamos en la clase de Bioquímica con el docente bioquímico Carlos García y les vamos a hablar acerca de la química general. Ahora vamos a darles un pequeño concepto. La química general estudia los fenómenos comunes a toda la materia, sus propiedades y leyes, es decir, las reacciones que se presentan en la materia. Es la ciencia experimental que se ocupa de las transformaciones de unas sustancias en otras sin que se alteren los elementos que las integran. Vamos a comenzar con la materia. La materia es todo lo que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Es la realidad primaria de la que están hechas las cosas. Y está compuesta por partículas elementales. Es una realidad espacial y perceptible por los sentidos, que con la energía constituye el mundo físico. Si la materia tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio, significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir. Ahora tenemos la clasificación química de la materia, la cual puede ser en sustancias y mezclas. Cuando nos referimos a sustancias, hablamos de sustancias puras, en la cual hablamos de una sola sustancia, las cuales tienen una composición definida y no se pueden separar por métodos físicos. La temperatura es constante durante el cambio de estado y tenemos dos tipos: los elementos o sustancias simples y los elementos compuestos. En los elementos simples, estos están formados por una sola clase de átomos y pueden ser gases, metales, no metales, metaloides, como puede ser el oxígeno, el cloro, el hierro, etc. Y las sustancias que son compuestas son formados por átomos de dos o más elementos y pueden ser orgánicos o inorgánicos. Y aquí también tenemos pues el dióxido de carbono, el hidróxido de potasio, que son sustancias compuestas, ¿no? Y después tenemos las mezclas, que cuando nos referimos a las mezclas no es más que la combinación de dos o más sustancias, en el cual su composición es variable y los componentes se pueden separar por métodos físicos. La temperatura es variable durante el cambio de estado y presentamos a dos tipos: las homogéneas y las heterogéneas. Los compuestos homogéneos son soluciones, las cuales pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Las mezclas homogéneas presentan una sola fase y sus propiedades son diferentes a las de los componentes solos y podemos tener como por ejemplo el aire, la gasolina, la leche. Como tengo que decir, las mezclas homogéneas, los componentes no se distinguen a simple vista. Después tenemos las mezclas heterogéneas, las cuales presentan diversas fases, máximo 2, y las propiedades dependen de las propiedades individuales de los componentes. Estas pueden ser suspensiones, emulsiones o coloidades. Sus componentes sí se pueden distinguir a simple vista, como por ejemplo el agua y el aceite. Después tenemos los estados de la materia. La materia presenta 4 estados, que son sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Ahora vamos a referirnos a cada uno de ellos. Empezamos con el estado sólido. El estado sólido tiene forma y volumen constante y se caracteriza por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Las partículas se disponen de forma ordenada y al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de sus partículas. Ahora seguimos con el estado líquido. El estado líquido no tiene forma fija, pero sí un volumen y es constante. Las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad, es decir, adoptan la forma del recipiente que la contiene. Presentan un movimiento desordenado y al aumentar la temperatura aumenta la movilidad de sus partículas, es decir, que aumenta su energía. Ahora vamos con el estado gaseoso. El estado gaseoso no presenta ni una forma ni un volumen fijo. En el estado gaseoso es muy característico
la gran variación de volumen que experimenta al cambiar las condiciones de temperatura y presión. En el estadio gaseoso, las partículas también presentan un movimiento desordenado, con choques entre ellos y con las paredes del recipiente que los contiene. En el estado gaseoso hay dos características principales, es la expansibilidad y la compresibilidad. En el estado gaseoso, cuando aumenta la temperatura, las partículas se mueven más deprisa y chocan más. Entonces esto hace que aumente la presión. Y por último tenemos el estado plasmático, en el cual el plasma es una especie de gas con carga eléctrica, es decir, que es ionizado y está conformado por moléculas, átomos, electrones y núcleos, los cuales provienen de átomos desintegrados. En el estado plasmático, las partículas se mueven a mayor velocidad cuando hay una temperatura elevada y presentan el fenómeno de las auroras boreales. Aquí ahora presentamos los cambios de estado, es decir, cuando se cambia de un estado a líquido a gas o de líquido a sólido, ¿cómo se llama? Empezamos cuando cambiamos de un estado sólido a estado líquido, se llama fusión. Cuando va de líquido a gas, vaporización. De líquido a gas, vaporización. Y de gas a plasma, ionización. Si vamos del sólido al gas, se llama sublimación. Y si vamos del plasma al gas, de ionización. De gas a sólido, sublimación regresiva. De gas a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Ahora vamos a hablar de lo que es un elemento, un compuesto y una sustancia al otro. Cuando hablamos de elemento nos referimos a que es la sustancia que está constituida por átomos iguales, es decir, en mínima porción de la materia que presenta las propiedades de los elementos, como puede ser el plomo, el hierro, ese es un elemento. Después tenemos que es un compuesto, es decir, que es una sustancia que está constituida por dos o más elementos que están combinados en proporciones fijas, como por ejemplo el ácido sulfúrico o el cloruro de sodio. Y cuando hablamos de alótropo, es un elemento que puede existir en varias formas, sólidas, líquidas o gaseosas, a causa de la distinta agrupación de los átomos que constituyen sus moléculas. Por ejemplo, el carbono lo podemos encontrar como grafito, como diamante, como carbono amorfo, etc. Después tenemos las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son las características o las cualidades propias de cada una de las sustancias, y esto nos sirve para distinguirlas unas de otras. Y tenemos de dos tipos, las que son comunes a todos los cuerpos, a todas las sustancias, que son las extrínsecas o generales, y las que diferencian una sustancia de otra, que son las intrínsecas o específicas. Vamos a empezar con las que son comunes a todas las sustancias, que son las generales, como puede ser la masa, el volumen, el color, el olor, la forma, la textura, la divisibilidad, la dureza, etc. Y después tenemos las que diferencian una sustancia de otra, que son las específicas, y esas pueden ser de dos tipos, las físicas o las químicas. Cuando hablamos de las físicas, quiere decir que son percibibles por los sentidos y estas no afectan a la estructura de la materia. Y aquí encontramos la densidad, la elasticidad, la solidificación, el punto de fusión, la conductividad, el punto de ebullición, entre otras. Y después tenemos las propiedades químicas, las cuales describen la forma en que una sustancia cambia o se relaciona cuando se pone en contacto con otras sustancias o se la somete a reaccionar. Aquí sí se produce un cambio en la materia y tenemos, por ejemplo, la oxidación, la hidrólisis, la reducción, la combustión, la fermentación, entre otras. Ahora vamos a hablarles acerca de los métodos de separación de las sustancias y empezaremos con la centrifugación, que no es más que un método por el cual se separan los sólidos de los líquidos cuando presentan una densidad diferente mediante la fuerza centrífuga, la cual es provista por una máquina llamada centrifugadora que imprime la mezcla en un movimiento de rotación con mucha fuerza, y esto produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad, como por ejemplo cuando se centrifuga la sangre. Una vez centrifugada,
vemos que en la parte de abajo queda el sedimento, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, es decir, todas las células sanguíneas, y arriba tenemos el plasma. En el dibujo podemos ver cómo está todo concentrado y mediante la fuerza centrífuga de rotación, al final los sólidos quedan sedimentados, quedan en la parte de abajo del tubo de ensayo y arriba queda lo líquido. Después tenemos el método de destilación o arrastre de vapor, en el cual es una separación mediante la vaporización y la condensación de los diferentes componentes, ya sean líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla. Aquí lo que se hace es aprovechar los puntos de ebullición de cada una de las sustancias. Después tenemos la evaporación, que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. Después tenemos el tamizado, que es la separación de dos sólidos, pero que son de diferentes tamaños. Esto consiste en hacer pasar la mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz, un sedazo o cualquier instrumento en el cual se pueda colar. Entonces las partículas de menor tamaño, como vemos en el dibujo, pasan por los poros del tamiz, y las que son de gran tamaño quedan atrapados en el mismo, como podemos ver en el dibujo. Y por último, y después tenemos la filtración, que es la separación de sólidos en suspensión de un líquido mediante un medio poroso que retiene los líquidos, como vemos en el dibujo. Aquí tenemos un embudo en el cual añadimos un papel filtrante y pasamos la mezcla. En el papel filtrante se quedarán los sólidos, y aquí en el instrumento que contiene el líquido. Bueno, espero que les haya gustado y esto es todo. Muchas gracias.